Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. Estamos nuevamente en esta saga de estudios acerca del Apocalipsis que nos ha llevado por un viaje extenso por todo el libro del Apocalipsis hasta llegar al capítulo 15, que es el capítulo en el cual nos va a acaecer nuestro estudio de este día. Si recuerdas, en el capítulo 14 estábamos viendo la gran cosecha o siega de almas. Y esto nos habla de la muerte de miles de personas. Veíamos que hay dos, una siega de trigo, que nos habla de la muerte de algunas personas que habrán, o de muchos que habrán creído en la predicación de los 144,000 y de los 2 olivos en la gran tribulación. Y hablábamos también de la vendimia, de la muerte de impíos, de miles de millones de impíos, que también serán muertos a consecuencia de los juicios de Dios. Y dice que fueron puestos en el gran lagar de la ira de Dios para preparar, obviamente, el siguiente compendio de juicios, que son las 7 copas de la ira de Dios, porque en el lagar se prepara o se extrae el vino de las uvas, que posteriormente se pone en barricas y pasado el tiempo se pone en las copas. Entonces, el hecho que nos diga de que toda esta gente fue puesta en el gran lagar de la ira de Dios en el capítulo 14 y en el capítulo 15 nos hable ya de la introducción a las 7 copas de la ira de Dios, simplemente nos está diciendo que todo lo narrado en el capítulo 14 fue una preparación para lo que vamos a ver ahora en el capítulo 15. Recordemos que todo esto estará sucediendo ya para casi finales de la gran tribulación, ya en la recta final, después de la segunda mitad. La iglesia está en el cielo con Cristo en gloria, gozándonos en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, mientras acá en la tierra habrá un caos terrible. Entonces, estamos viendo ahora el cuadro en los cielos de lo que estará aconteciendo previo al derramamiento de las 7 copas. Esto estaremos viendo en el capítulo 15. Así es que sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Primero, el apóstol Juan empieza ubicándonos en espacio y nos dice que esta señal la vio en los cielos. Está viendo lo que sucede acá en la tierra, pero también tiene visiones celestiales. Es decir, él está en el espíritu, él está en un éxtasis y está viendo lo que acontece en ambos extremos, tanto acá en la tierra como en la gloria de Dios. Y empieza el capítulo 15, dice que vio otra señal en los cielos. Es decir, que está transportándonos nuevamente, dirigiendo su mirada a una visión que se desarrolla o un cuadro que se desarrolla en el reino de los cielos. Dice que ve en el cielo otra señal grande y admirable. Estas 7 plagas postreras es el último compendio de juicios. Si recordamos, hablábamos de que durante la gran tribulación habrán muchos juicios, pero hay por lo menos 3 compendios grandes de juicios y hay otros juicios que se derivan de ellos. Pero los juicios mayores son los 7 sellos, y el 7º sello abre la primera trompeta, luego vienen las 7 trompetas y la 7ª trompeta abrirá o dará paso al último compendio de juicios, que son las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, cuando habla de estos 7 ángeles, nos está hablando que ellos tienen las 7 plagas, es decir, los 7 compendios de juicios finales, 7 sellos, 7 trompetas y por último 7 copas, y esto estará marcando el final de la semana 70 de Daniel, o mejor conocida también como la gran tribulación. Y dice que en estos 7 juicios se consuma la ira de Dios, es decir, que acá estaría terminando el periodo de juicio de gran tribulación con estos juicios que Dios derramará a la tierra. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esta multitud que se nos está presentando acá es claramente identificada como aquellos que creerán posterior a la manifestación satánica del anticristo y se negarán a vivir según su gobierno. Veíamos por allá en Apocalipsis 6 una multitud que decía, ¿quiénes son estos que están acá vestidos de blanco? Y decía, estos han salido de la gran tribulación. Esta multitud serán aquellos que van a creer a principios de la gran tribulación por la predicación de los 144,000. Estamos hablando de judíos o personas en general que creerán. Sin embargo, como iglesia cristiana no estamos esperando a quedarnos a la gran tribulación, porque esperamos el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, el arrebatamiento de la iglesia. Pero indudablemente mucha gente se quedará y muchos creerán a principios de la gran tribulación. Pero acá nos está identificando otro grupo de personas. Estos no son los mismos del capítulo 6. Aquellos se les llamó los que han salido de la gran tribulación. Es decir, ellos creyeron, fueron muertos y salieron desde un inicio, posiblemente al inicio de los 7 años de ese periodo de gran tribulación, ya no lo pasaron porque fueron muertos. Sin embargo, estos del versículo 2 sí dice que son aquellos que alcanzaron la victoria sobre la marca de la bestia y el número de su nombre, y alcanzaron la victoria sobre la imagen de la bestia. Esto se da, recordemos, o se desarrolla después de la mitad de la gran tribulación, es decir, después de los primeros 3 años y medio, el anticristo se manifiesta como tal, se quita el disfraz de hombre de paz y empieza una guerra contra los judíos. El falso profeta, como lo veíamos ya anteriormente, emprende una campaña para que todo mundo asuma o tome la marca de la bestia, que servirá como una moneda de intercambio, como un sistema de débito y crédito en el cuerpo del individuo. Y obviamente esta multitud entonces serán aquellos que se negarán a vivir bajo eso, y dice la Biblia que todo aquel que no adoraba a la imagen del anticristo o se negaba a usar la marca fue muerto. Entonces entenderíamos que esta multitud de la cual nos habla el versículo 2 es una multitud que se negaron a vivir bajo el gobierno del anticristo y creyeron en la predicación, obviamente, de los 144,000 o de los 2 olivos. Por eso se les identifica como los que alcanzaron la victoria sobre la bestia. Esa es una multitud que será salva después de la mitad de la gran tribulación. Pero vuelvo y repito, nadie puede decir, no, pues entonces yo me quedo y entre esos me voy, no hay problema. No, porque ni siquiera sabe si realmente va a tener oportunidad de poder llegar a ese momento. Recordemos que muchos morirán a causa de los grandes cataclismos naturales y cósmicos que acontecerán en el mundo. Así es que nadie quiere probar suerte. Es mejor prepararnos y consagrarnos desde hoy. Y en la parte B del versículo dice que los ve en pie sobre un mar de vidrio con las arpas de Dios. Este mar de vidrio mezclado con fuego nos habla que es un mar cristalino porque es de vidrio, es transparente, pero abrumador porque es de fuego. Quizás esto sea una referencia a que ellos han alcanzado la victoria sobre la gran tribulación y ahora ya estarían por encima de los juicios y hecatombes que se derramaron sobre la tierra. Pero también hay una interpretación más poética que toma como referencia a el mar descrito en Apocalipsis capítulo 4, que también es un mar de vidrio, y sostiene que al igual que los lagos cristalinos de Canadá reflejan las majestuosas montañas rocosas canadienses al punto de que parece que fuese una pintura que se está dibujando y que son 2 montañas, pero simplemente es la montaña que se está reflejando en los mares cristalinos canadienses. Esta otra interpretación dice que este mar de vidrio solo está reflejando la furia, la ira de Dios y a su vez su gloria. Y por eso es que el mar está rojo, porque está reflejando esta ira de Dios. El hecho de que el mar esté rojo nos habla acerca del justo juez airado contra el mundo perverso y juzgando a la humanidad en su ira vengadora. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos. Se le llama acá el Cántico de Moisés, pues es el cántico con el cual Moisés celebró la liberación del pueblo de Israel de la mano terrible del malvado faraón. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 15. También le llama el Cántico de Moisés y del Cordero, quizás porque refleja ambos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y hace referencia obviamente a que entre multitud de creyentes puede haber tanto judíos como gentiles. En este cántico de Apocalipsis se incluyen temas de Éxodo, Salmos y profetas tales como Isaías. Es decir, es una toma de varios cantares poéticos de diferentes salmos, profetas mayores y Éxodo. Algunas de las ideas plasmadas en este cántico de Apocalipsis son tomadas de Salmos 86:9, el Salmo 111:2, el Salmo 145:17, Isaías 2 al 4 e Isaías 66:23, entre otros. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Creo yo que el versículo no requiere mayor interpretación. Están alabando a Dios y están reconociendo que no hay hombre alguno que no tema a Dios al ver la majestuosidad de Dios en su ministerio del justo juez que está juzgando en su ira a la humanidad. ¿Quién no va a temer a nuestro Dios? Pero también el versículo 4 está retomando una profecía de Zacarías 14:16 e Isaías 2 al 4, pues dice que todas las naciones vendrán a adorarle. Y de hecho, en el reino milenial, según la profecía, todas las naciones que entren al milenio vendrán una vez por año a adorar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que establecerá su trono ahí en el Monte de los Olivos, y una vez por año vendrán a adorarle todas las naciones de la tierra. Por eso dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Esto sucederá en el reino milenial de Cristo, que viene posterior a la gran tribulación. En referencia a la misma profecía expresada acá en Apocalipsis, Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esto está hablando del reino milenial de Cristo, que será un reinado de paz, y que todas las naciones vendrán a él una vez al año y le adorarán, y él les instruirá, les enseñará sus caminos. Y Zacarías 14:16 dice: y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. A esto está haciendo referencia Apocalipsis cuando dice: por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Está haciendo referencia a toda la profecía mesiánica de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Nos está recordando que esa profecía está ahí, Dios la ha dicho y se ha de cumplir. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Recordemos que la palabra tabernáculo se traduce acá como santuario. Está hablando acerca del lugar santísimo que estaba en el templo. En tal sentido, en el cielo no hay templo, sino que como Dios está en su gloria, la misma gloria de Dios es llamada aquí el santuario. La gloria de Dios, el lugar de habitación donde Dios tiene su trono. Entonces el trono, la gloria de Dios, el santuario en el cielo es abierto. Y entonces, como es abierto, nos permite ver
hacia adentro y dar un vistazo junto con Juan de qué es lo que está aconteciendo en el santuario. Versículo 6. Y del templo o santuario, recordemos, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor por el pecho con cintos de oro. Al igual que los 7 ángeles tocaban 7 trompetas, este otro compendio de 7 ángeles reciben 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra. El cinto de oro denota investidura de autoridad. Recordemos que cuando un presidente o un alcalde o una reina de belleza gana el certamen o las elecciones, se le pone una banda atravesada por el pecho. Esto denota autoridad, investidura de autoridad. Estos ángeles traen la autoridad de Dios para hacer esto, es decir, no lo están haciendo por cuenta propia, estarán nada más ejecutando los juicios de Dios. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Decíamos que estos 4 seres vivientes son serafines. Esto lo veíamos en el capítulo 4 y 5 para que puedas tener más información acerca de estos seres que están delante del trono de Dios. Y dice que uno de estos serafines toma las 7 copas y las entrega a los 7 ángeles. Estos son los que están más cerca de Dios. Ese rango angélico que está más cerca de Dios. Y por eso es uno de ellos que entrega estas 7 copas a los 7 ángeles. Versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, que dice que el santuario se llenó de humo, una especie de neblina santa por la gloria de Dios. Esto, claro, nos recuerda a lo descrito en la dedicación del tabernáculo en Éxodo 40:34, que dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esto sucedió cuando Moisés trae el arca del testimonio al tabernáculo, y una vez que el arca fue puesta ahí, la misma gloria de Dios, la misma Shekinah de Dios descendió, y fue tanta la gloria de Dios que el tabernáculo se llena de humo. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en el cielo. Como está saliendo los juicios de Dios, la ira de Dios, Dios está a punto de manifestarse en toda su gloria y poder para juzgar al mundo. La gloria de Dios llena todo el santuario. Esto también sucedió cuando Salomón trae el arca del testimonio al templo. Esto está relatado en 2 de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto también está descrito en 1 de Reyes 8:54. En tal sentido, la gloria de Dios, la presencia misma de Dios, provoca esta especie de nube. Me encantaba uno de los comentaristas del 1800 que decía que cuando Dios está airado, aún los que están bien con él, es preferible que se mantengan un poquito alejados. ¿Por qué? Porque Dios está en su ira. Dios está ejecutando sus juicios. Dios está en su trono y cae delante de él toda la tierra. Nadie podía entrar al santuario porque la gloria misma de Dios había descendido y había inundado tanto el tabernáculo como el templo, y estamos viendo lo mismo que sucede o sucederá en Apocalipsis. El tabernáculo se llena de humo, nadie puede entrar. Mejor aléjense, porque el Señor está en su templo, está a las puertas. Jehová de los ejércitos está a punto de juzgar. Más vale estar un poco lejos, porque su gloria llena todo. Y una vez acontecido esto, ¿qué viene? Bueno, los ángeles están preparados ya con las copas, y entonces en el capítulo 16 las copas empiezan a derramarse una
aún. Esto traerá la destrucción total de todo. Todos los mares se contaminarán. Todos los ríos se contaminarán. La capa de ozono colapsará. Toda la vegetación se quemará. Y estaríamos entrando ya al fin de la gran tribulación. Que si el Señor, dice la palabra, no acortare aquellos días, ni siquiera los escogidos quedarían. ¿Por qué? Porque será tanta la devastación, tanta la destrucción, a causa de la indignación de Jehová por el pecado y la maldad del hombre incrédulo, rebelde y perverso. Pero estaremos viendo todos estos pormenores en nuestro próximo podcast. Así es que no te lo pierdas. Te espero en nuestra próxima edición. Y si tú todavía no has recibido a Cristo, este es el día. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu corazón hoy. Él quiere salvar tu vida, quiere hacerte de nuevo y quiere que vivas de acuerdo a sus preceptos y a sus caminos. Este fue tu hermano y tu amigo, el pastor Caled Pineda. Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.